Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase, chicas. Entonces tenemos la discapacidad con un enfoque en bioética. La discapacidad, pues, como un ser dependiente y necesitado. Prácticamente es así como a veces, como la definen muchas personas, que es un paciente que es dependiente de otra persona y que es necesitado de la atención, del cuidado, del estarlo viendo. Entonces, los pacientes no solamente sienten esa parte de discapacidad, sino la discapacidad también lo siente quien lo está cuidando, el cuidador primario o en todo caso la familia, que muchas veces la familia es los cuidadores primarios y sobre todo pues la mamá es el cuidador primario prácticamente de este tipo de pacientes. La discapacidad como un individuo con habilidades y recursos y potencialidades. Y es algo que nadie nota en esa parte de estos tipos de pacientes, que tiene habilidades, son habilidades completamente diferentes, sí, pero que tiene habilidades y que él puede hacerse en ocasiones de sí mismo, de ayudarse. Hay algunos pacientes o hay algunos síndromes que pues no van a ser completamente buenos para la vida y tampoco funcionales para la vida, como por ejemplo algún tipo de parálisis que se puedan llegar a tener, como las parálisis cerebrales infantiles, que vemos pacientes, pues niños que pues tienen un déficit intelectual, un déficit neurológico, que no pueden caminar bien. Entonces, obviamente ese tipo de pacientes no van a ser autosuficientes en algún momento, pero pueden ayudarse también en algún punto de su vida. Tienen recursos y los recursos prácticamente aquí es la familia o el cuidador. Hay algunos tipos de escuela que nos ayudan precisamente con este tipo de pacientes a hacerlos autodidactas y autosuficientes, ¿sale? Como los centros de atención múltiple. Estos centros de atención múltiple o CAM que existen en toda la República ayudan precisamente a estos niños, les enseñan las materias básicas, como tal, de lo que nosotros llevamos en la vida cotidiana o como estudiantes, lo más básico, obviamente, lo que ellos puedan comprender y digerir, y también nos ayudan a tener algún pequeño oficio que ellos puedan realizar. La creación de paletas, collares, múltiples cosas que ellos pueden realizar para que ellos se sientan autosuficientes. Aquí la importancia de la biótica es que nosotros respetemos la vida del paciente, la vida de esa persona y que lo hagamos parte de la comunidad, parte de nosotros. No es una persona diferente, ¿sale? Sino es una persona igual que nosotros, con capacidades diferentes, porque nosotros también somos con capacidades diferentes, pero que pueden estar dentro de la sociedad y que en alguna porción de estos pacientes son, pues suficientes y pensantes prácticamente. La OMS nos menciona que se estima que aproximadamente un 10% de la población de aquí en Iberoamérica están afectadas por algún tipo de discapacidad. Las más frecuentes, pues, es las discapacidades auditivas, visuales y de lenguaje. Sabe que son sordos, ciegos y mudos. Y bueno, a veces son sordos y sordomudos o ciegos y mudos, entonces, pues es todo un rollo esa parte. Hay otros tipos de discapacidades, como discapacidades intelectuales, como la parálisis cerebral infantil o algún otro tipo de discapacidad intelectual que también nos llegan a causar precisamente esta parte. Un aumento en el número absoluto de personas con discapacidades y se ha visto precisamente esta parte, sobre todo, por ejemplo, con el síndrome de Down, que es una discapacidad y que el paciente puede ser funcional dependiendo qué tanto esté afectado los cromosomas, ¿sale? Porque hemos visto, yo creo, todo el mundo, hemos visto un paciente con síndrome de Down que es autosuficiente y que trabaja y que va hasta las oficinas o que hace alguna actividad. Me tocó en alguna ocasión ver un paciente con síndrome de Down que estaba estudiando la técnica en enfermería y que lo desarrollaba muy bien. Obviamente, el síndrome de Down se divide en muchos. No todos tienen el mismo déficit intelectual. Hay unos que tienen menor déficit y que pueden hacer el desarrollo de toda esta parte, ¿sale? El 70% de los 60 millones de personas con discapacidad pues viven en países en desarrollo, fíjense. Entonces, hasta el país de primer mundo tiene pacientes o tiene este, personas con este tipo de discapacidades.
Y bueno, menciona el artículo que les mandé que cada año se agregan 10 millones de individuos con discapacidades entre moderada y severa. Entonces, no solamente hay leve y casi siempre vamos a tener más moderada y severa que leve. Entonces, puede ser permanente o prolongada y esas discapacidades no solamente pueden ser de nacimiento, ¿sale? Sino que en algún momento de nuestra vida nos podemos volver con alguna discapacidad, sí, como quienes, que perdamos la vista, que perdamos el oído, o que perdamos algún miembro importante, miembros superiores o miembros inferiores que nos hacen con una discapacidad precisamente permanente y a veces hasta prolongada, ¿sale? Aquí pues tenemos reacciones. Las reacciones de los pacientes que tienen este tipo de discapacidades pues es el pesar, la pena y la desmoralización. Y son tres puntos importantes que tienen estos pacientes. Perla, ¿usted qué entiende con pesar, el pesar de un paciente? Así como lo entiendo yo, Ujú. el pesar de un paciente ¿Qué es el pesar? es como algo que te agobia Ujú, o algo que te aflige, exacto. en este caso, pues al paciente. Ok, muy bien, Perla, gracias. Efectivamente es algo que le aflige y es parte de la pérdida de la funcionalidad de algo. Muchas veces cuando nacen con las discapacidades, pues el pesar es más para la familia que para el mismo paciente, porque nunca perdió nada, nació así. Pero cuando alguien pierde esa funcionalidad, el oído, la vista o algún miembro, entonces el pesar, la aflicción, la aflicción de esa pérdida se vuelve muchísimo mayor, ¿sale? La pena. ¿Qué entiende por pena, Dani? Podría ser cuando, por ejemplo, cuando se siente pena por alguien que está enfermo, ¿Mm? Bueno, por ejemplo, decir, esta persona está bien y de momento, pues, enfermó. ok, muy bien, Dani, gracias. Efectivamente, es la sensación de, ¿cómo les puedo decir? De que se siente mal el paciente, mal por la pérdida o de que se enfermó, efectivamente, como dice Dani, ¿sale? No es el que haya tenido ya la pérdida, sino la sensación de, el sentimiento de pérdida, ¿sale? Y por último, la desmoralización. Gris, ¿usted qué entiende por desmoralización? Gris, Gris. Desmoralización. Ajá. Pues es cuando, por ejemplo, este, se le hace ver o notar a la persona que pues no está capacitada para realizar algunas cosas y pues, mm, por decirlo así, se le baja la autoestima, se le hace sentir incapaz. Entonces, creo que esa sería la desmoralización. Ok, muy bien, Gris, gracias. Efectivamente es el sentirse incapaz de continuar, uno, con la vida, dos, con la participación con la sociedad, tres, con sus actividades que se hayan tenido anteriormente a la discapacidad o al poder realizar ciertas actividades. Entonces, eso es la desmoralización. Más que el quitarse de la moral o falta de moral es no poder hacer la participación importante de las actividades diarias de la vida. Entonces, eso es la desmoralización. Muy bien, chicas. Tienen conceptos ahí importantes que ustedes, digo, a sus palabras los entienden y eso es bastante bueno. Las reacciones sociales, sentimientos que experimentan en relación de tener que cuidar a otros de la familia, tener que abandonar responsabilidades con la familia o cambios en las condiciones del trabajo. Cuando nosotros perdemos las capacidades funcionales, digo, hablando de un paciente que estuvo previamente sano, normal, que no tuviera ninguna otro tipo de discapacidad, háblese de la que sea, y al perderla, pues pierden ese sentimiento y se desmoralizan, sienten pena y sienten pesar. ¿Por qué? Porque ya no pueden cuidar de la familia, y sobre todo si es el papá que cuidaba de la familia, la mamá que proveía todos los recursos, pues es esa pérdida.
la pérdida precisamente del trabajo, de abandonar las responsabilidades que tenía previamente y los cambios de condiciones del mismo trabajo, porque lo van a pensionar si pasa algo dentro del trabajo o si él pierde un miembro sordo o ciego, va a perder ese trabajo y lo van a pensionar y obviamente pues la economía va hacia abajo. Entonces, es la sensación también de esa pérdida, no solamente la pérdida de yo funcional, sino la pérdida de lo que yo tenía con la vida por delante. La desmoralización, pues, es la ausencia de actividades, participación en el orden social, que es lo que les comentaba hace rato. Entonces, tenemos que pues trascender hacia la conducta profesional como tal, como enfermeros, como médicos, que marcan la conducta de la propia persona con discapacidad. Y aquí es lo que estábamos diciendo hace ratito, con la no discriminación a ese tipo de personas o de pacientes que vamos a tener enfrente de nosotros. Los valores y principios éticos pues son herramientas pues valiosas que van a ayudar a los profesionales a revisar sus hacer y proporcionar el cambio de las actitudes que ello requiere. Al momento de que nosotros estamos tratando a este tipo de pacientes, pues darle ánimos, cuando se pierde la capacidad funcional, pues darle los ánimos de que pues no se acaba el mundo, que puede continuar haciendo sus actividades o puede continuar haciendo otro tipo de actividades que lo van a seguir haciendo sentir vivo, porque bueno, ahora vamos de una pérdida funcional que antes estábamos usando y lo perdemos, pues la parte de los suicidios, la parte de la drogadicción, del alcoholismo en algún momento. No sé si vieron en algún momento la película de Forrest Gump, donde pierde la funcionalidad su capitán. Entonces él tenía las dos piernas cuando fueron a la guerra de Vietnam, pierde la capacidad, le cortan las piernas por la explosión y se vuelve incapaz. Entonces ahí, digo, no entramos a un problema bioético, pero sí él, al perder la capacidad y al no sentirse activo, al no sentirse propio de la población, pues a lo que se dedica pues es a emborracharse. Entonces ahí es otra parte. Tenemos que pues la bioética, habíamos dicho que pues es la ética de la vida, se dirige como tal a la ética, una aplicación práctica de la filosofía de derechos y deberes, los deberes tanto de la población, de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, la relación entre profesionales de la salud y de la persona afectada por una discapacidad que la producen desventajas para tomar en forma de decisiones. Habíamos comentado que hay discapacidades intelectuales que hacen que no puedan tomar decisiones importantes durante su vida. Y para eso entonces volvemos a la parte del consentimiento informado, a la parte de que aunque nosotros le informemos a esa paciente, el paciente no nos va a entender y no va a ser el que va a tomar las decisiones, sino que va a tener un apoderado, un padre, tutor que lo va a estar tomando las decisiones, porque a veces tenemos que tomar decisiones fuertes con ese tipo de pacientes porque hay que darle a veces tratamiento y si ellos no nos van a aceptar el tratamiento o ellos no nos van a decir, sí, sí, tomo el tratamiento, no tomo el tratamiento, sino hay que ver quién nos puede ayudar para proporcionar esa parte. Y bueno, la persona con discapacidad pasa a ser más vulnerable eh, en la vida al momento de que nosotros lo estamos atendiendo. Y bueno, existen tres temas importantes en el contenido ético sobre personas con discapacidad. Uno, pues es el consentimiento informado. Aquí pues tenemos dentro del consentimiento los principios básicos como es la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. No todos los pacientes, este, no todos los pacientes tienen la capacidad de ser autómatas, ¿sale? No todos tienen esa capacidad de decisión sobre tratamiento, sobre lo que tiene que hacer en la vida. Entonces, precisamente vamos a tener esa parte. Sobre la beneficencia y la no maleficencia es de nosotros hacia ellos, no de ellos hacia nosotros, ¿verdad? Hacer el beneficio a ellos y no hacer el mal hacia ellos en la toma de decisiones. Esto sucedía porque recuerden que muchas veces las terapias que se tomaban anteriormente con pacientes psiquiátricos, que no eran, que decidían los tratamientos, pues les hacían que la terapia de electroshocks, que las lobotomías, entre otras terapias distintas y habidas y por haber, donde pues no respetaban ni su autonomía, no hacían un beneficio como tal y lo que causaba era una maleficencia, es decir, el mal hacia ellos.
Y en lugar a veces de dejarlos bien, pues los dejábamos muchísimo más mal. Entonces, aquí la decisión de cuestiones relativas de su cuerpo. Algo bien importante y es otro de los puntos, el tercer punto sobre la sexualidad. Los pacientes tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, a pesar de que no sean 100% con una capacidad intelectual importante para decisión, pero sí tienen esa parte relativa, ¿sale? Llevarle la contra, y a veces podemos llevarle la contra a este tipo de pacientes cuando no aceptan tratamientos que deberían de tomarlos y que deberíamos de aplicarles, entonces sí podemos llevar la contra y darlo por hecho de hacerles el bien al paciente, no del mal, ¿sale? Cuando los pacientes no tienen la capacidad y no hay quien decida por ellos, no hay quien nos pueda autorizar sobre distintos tipos de tratamiento, entonces nos vamos con el juez y con los comités de ética y bioética para la decisión de tomas importantes con sus tratamientos de este tipo de pacientes cuando no lo puedan ellos aceptar o tener la ayuda de un tercero, padre, tutor, apoderado legal o quien se esté haciendo cargo de ese paciente lo puede hacer. Y es el quien nos firma precisamente este tipo de consentimientos. Tenemos pues que esta parte de la participación en toma de decisiones en la atención de la discapacidad, pues motiva a los individuos a involucrarse activamente en el hecho de que sucedan a su alrededor. Son, ellos pueden tomar las decisiones siempre y cuando ellos lo puedan hacer. Las necesidades de pertenecer al ambiente y tiene principal injerción en la toma de decisiones, decidir en forma autómata o optar o no por alternativas de la acción, sobre todo en tratamientos, proteger a las personas pues vulnerables por discapacidad, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer como parte de la salud y la confrontación de algunos valores hacia ese tipo de pacientes. Y bueno, los aspectos éticos sobre la sexualidad y damos hincapié que en las terapias y que en el tratamiento y la movilización, la alimentación de este tipo de pacientes, pero dejamos a un lado esta parte de la sexualidad de estos pacientes. Tendríamos que darle una adecuada orientación y educación en la esfera de la sexualidad, obviamente en lo que él lo entiende, derecho en la libre de acción de información necesaria sobre la sexualidad. Y es un punto que dejamos abandonado. Eh, tenía un paciente, bueno, yo tenía una paciente, conocí una paciente porque no era mi paciente, que tiene una cierta discapacidad intelectual, pero ella le daba vuelo a la hilacha, a la sexualidad, le daba un vuelo a la hilacha que no tienen idea. Pero se habló con ella y ella decidió en algún momento junto con sus familiares de operarse. Ella decía, a mí me gusta darle vuelo a la hilacha, pero no quiero tener hijos porque no los voy a saber cuidar, no tengo esa capacidad. Entonces lo que hicieron y lo que se tomó la decisión pues fue hacer la OTB para que pues no tuviera esa pequeña reacción del embarazo. Entonces es importante darle este auge a la sexualidad en este tipo de pacientes. Muy bien, chicas. Vamos a dejarle hasta ahí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con este tema. No. Ok, chicas. Entonces, No, bueno, creo que es como... Bueno, es que lo relaciono con una niña con la que estuve hace poco. Y yo le decía a su mamá que yo sentía como que ella le faltaba afecto y su mamá me dice, pues es que ¿cómo le va a faltar afecto si nosotros la tratamos bien? Pues obviamente es nuestra hija, la queremos mucho, pero yo me refería a que le faltaba otro tipo de afecto, como por ejemplo de un amigo, de un novio o algo así, sí. porque yo veía que pues como que sí. Sí, y dejamos mucho de lado eso, Gris. Digo, pensamos que ellos no sienten, no tienen la necesidad de tener a alguien, alguna persona, no tienen la necesidad de la sexualidad o del sexo, pero realmente sí la sienten, o sea, son seres humanos, entonces sí la sienten. Y dejamos mucho, de hecho, esa parte. Muy bien, chicas. Pues se acaba la sesión. Continuamos con esta misma, la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Cualquier duda, pregunta, pues estamos por los chats. ¿Sale? Cuídense. Nos vemos. Gracias, doctor. Adiós. Bye.